Un momento hará la introducción el compañero Miguel Ángel, después nuestro ponente y portavoz Ramón Franquesas, y luego haremos un leído de un comunicado y luego... El acto que hoy vamos a hacer lo habíamos titulado la Asamblea de Pensionistas, aquí en Hospitalet. Presentar primero, algunos ya lo sabéis porque venir más veces a actos como los nuestros, saber que la Marea Pensionista de Hospitalet es un movimiento social ajena a partidos políticos y a sindicatos. Los que estamos militando somos movimiento social. Contamos con la presencia de Ramón Franquesa. Ramón Franquesa lleva más de 8 años en la Marea Pensionista de Cataluña y además lleva unos cuantos también en la coordinadora a nivel del Estado español. Él es portavoz, junto con otras 2 personas más de toda España. Él es portavoz desde elegido por nosotros desde la Marea de Cataluña. Y nos va a hablar precisamente de algo que nosotros titulábamos Salvemos las pensiones. Vuelvo a repetir lo de antes. Es decir, es que están en peligro. Ya veremos. Es decir, hoy hay bastante movida ya. Si habéis empezado a leer lo que está sucediendo y lo que está diciendo el ministro Escrivá, pues vemos que augura algo malo, ¿no? Y de hecho ya nos estamos empezando. Es decir, de él nos hablará. Digo que es, además de ser un activista social dentro de la Marea de Pensionistas, él es profesor de la Facultad de Economía de Barcelona y une las 2 cosas, el profesorado, la didáctica, la pedagogía, y unido a la actividad como activista social. Bien, pues ahora Juana, puedes leer el manifiesto que hacemos como Marea Pensionista COESPE alrededor de algo que nos está afligiendo en estos momentos. La Comisión de Mujer de COESPE y toda la coordinadora estatal manifiestan su apoyo a las concentraciones que el movimiento feminista está convocando en todos los territorios del Estado español. En las últimas semanas se ha producido un aumento de casos de asesinato tanto de mujeres como de sus hijas e hijos. El hallazgo ayer de uno de los cuerpos de las 2 niñas en Tenerife nos ha producido un enorme dolor al comprobar que lo que nos temíamos se ha hecho realidad. Y nos unimos al dolor de esa madre que ha mantenido la esperanza de que sus hijas estaban con vida y de que quien fue su compañero no podía ser un asesino, pero se equivocó. Sí que era un asesino que mató a sus propias hijas solo para hacerle daño a ella. Sí que ejerció la violencia vicaria. Cada caso nos conmociona y nos revuelve. En cada caso mostramos nuestro rechazo a la violencia machista, sea del género, vicaria o cualquier feminicidio. Hoy saldremos a las calles de nuestros pueblos y ciudades. Hoy volveremos a gritar, si tocan a una, nos tocan a todas. Todo agradecer a las compañeras y compañeros de Hospitalet por haber organizado este acto en la calle. Para defender las pensiones es muy importante que sigamos manteniendo la iniciativa, la movilización, la actividad en defensa de este derecho tan importante para mantener el estado del bienestar. Desde hace unos años nos están amenazando los medios de comunicación que las pensiones no son sostenibles. De manera solapada, los medios de comunicación van lanzando un mensaje que poco a poco intenta calar en la población. ¿Qué buscan con ello? En primer lugar, buscan meternos miedo. Meternos miedo para que nos conformemos con menos, para que nuestros jóvenes no luchen
por la pensión futura, y cuando les ofrecen un trabajo como becarios, como precarios, que no genera derechos para la jubilación, no le den importancia, porque total, como no van a tener pensiones, eso no importa. Pero por otra parte también hay otro motivo, y es que quieren convertir el tema de la vejez en un negocio, y les gustaría que la gente depositara su dinero en los fondos privados de pensiones para que los bancos pudieran hacer negocio con este derecho. Pero en realidad, ¿es cierto que los sistemas de pensión estén en quiebra? Utilizan muchas mentiras. Una de ellas es que nos dicen que no son sostenibles porque ahora vivimos más. Pero la realidad es que durante todo el siglo XX aumentó enormemente la esperanza de vida. Recordemos que en España la esperanza de vida antes de la Guerra Civil era poco más de 40 años de media. Y ahora estamos en los 83. Esto no es de anteayer, eso se dio durante todo el siglo XX, por el descubrimiento de los antibióticos. ¿Y eso impidió que los sistemas de pensión funcionaran? No. No. ¿Y cómo fue posible? Fue posible porque en nuestras sociedades aumenta la productividad. Y por tanto, no se producía lo mismo en 1930 que en 1960. Se producía mucho más y por tanto se podía repartir mucha más riqueza. Y eso es lo que permitió durante todo el siglo XX que aumentara muchísimo la esperanza de vida gracias a los antibióticos, y las pensiones no solo fueran sostenibles, sino que también aumentaron. Ahora resulta que no. Entonces podemos preguntar, ¿es que la productividad no aumenta? Pues sí, sigue aumentando. Si cogemos los datos económicos, vemos que en nuestro país, del año 2000 a la actualidad, se ha duplicado el Producto Interno Bruto. Producimos 2 veces la riqueza que producíamos en el 2000. Resulta que los salarios están congelados. Y resulta que las pensiones, en buena parte, también están congeladas. Con datos en la mano, podríamos estar dando salarios que fueran el doble y pensiones que fueran el doble. Porque ahora hay el doble de riqueza. ¿Qué ha ocurrido? Que ese aumento de la riqueza se le han quedado muy poquitos. No se ha repartido. Con la globalización, la competencia, lo que se ha producido es que muy pocos se han acaparado. Y no tienen bastante con esto. Ahora nos quieren quitar lo que tenemos. ¿Y qué pueden quitarnos? Una de las cosas es el salario diferido, que son las pensiones. Y empiezan a decir que son insostenibles, que no se puede, que hay que cambiar cosas. Y sorprendentemente, ¿qué hacen en el 2011? Lo que cambian es que les bajan las cotizaciones a las empresas. Si el problema fuera que la Seguridad Social ingresa poco, la primera solución que se le ocurre a un estudiante de primero de económicas es que la Seguridad Social ingrese más, que suban las cotizaciones sociales de las empresas. Pues no, las bajaron. Y aún así la Seguridad Social siguió generando un saldo positivo hasta el 2011, incluso después de la crisis del 2008. Pero es que entonces han hecho otra cosa, que es meter la mano en la hucha de las pensiones y coger el dinero de los pensionistas para pagar otras cosas. No necesariamente corrupción, aunque no es descartable. Pero, ¿por qué tenemos que estar pagando desde que se puso el sistema, desde 1963? La construcción de carreteras, hospitales, escuelas, eso lo tiene que pagar el Estado, claro. Pero no a costa de los ingresos de las pensiones. Que se ponga en marcha un sistema fiscal justo, en que paguen más los que más tienen. Y no un sistema que para pagar los gastos del Estado se mete mano al cajón de las pensiones, a la hucha de las pensiones.
Por esta razón, COESPE exige que se haga una auditoría, que el Tribunal de Cuentas entre a examinar dónde ha ido el dinero de la Seguridad Social. Porque sabemos que cuando se haga ese examen se mostrará que la Seguridad Social no es deficitaria, no le falta dinero, tiene dinero suficiente. Es más, podría subir a las pensiones, tiene margen hasta para subir las pensiones y acabar con la brecha de género, acabar con la situación que tienen nuestras viudas, mejorar las pensiones. Hay dinero, pero si el dinero de los pensionistas se dedica a pagar las pensiones, no otras cosas. Ante esta situación, ¿qué ha ocurrido? Pues lamentablemente se empezaron a mover estas cosas en los años 90 y empezaron a meter reformas que lo que hacían era endurecer el acceso a la pensión. Te pedían más años de cotización, te exigían más requisitos. Si una persona la despedían, se encontraba que hasta llegar a la situación de pensionistas perdía cada vez más dinero por cada año que no podía trabajar. Han ido endureciendo y a veces los pensionistas piensan, hombre, será justamente a mí que me han aplicado ese coeficiente, esto que hace que me quiten una parte de la pensión. No es casualidad, es deliberado. Desde 1990 el Pacto de Toledo, cada vez que ha acordado para recortar las pensiones a la gente, no para blindarlas, sino para recortar. ¿Y por qué recortan? Recortan porque así le pueden bajar las cotizaciones a las empresas. Y eso es lo que no estamos dispuestos a permitir. Y desde el 2013, creo recordar, que pusimos en marcha la marea pensionista aquí, en Cataluña, en que hay que recordar que Hospitalet fue uno de las ciudades y barrios que empujó la construcción junto con Badalona, Barcelona, un movimiento que ahora llega en Cataluña a más de 50 localidades y barrios, y que cada vez es más fuerte y tiene cada vez más arraigo y más comprensión, también entre los jóvenes y los actuales trabajadores. Más tarde la marea desde Cataluña impulsó la creación de COESPE en todo el Estado, y ahí nos dimos la mano con los mineros asturianos, con la gente de Andalucía, con la gente del País Vasco, y constituimos la COESPE, la coordinadora estatal. Y desde entonces han empezado a cambiar cosas. Nos decían, si es inútil que los abuelos salgan a la calle, no hay dinero, las pensiones ya no se van a revalorizar. Esto lo decía Rajoy. No hay dinero. Pero cuando la gente empezó a salir a la calle, resulta que sí había dinero. Y que de nuevo se volvieron a revalorizar las pensiones. El mismo presidente que había dicho que antes no había dinero. Lo que abrió la llave de la caja fue la movilización social. Si nos llegamos a quedar en casa, pues tendríamos desde el 2011 las pensiones congeladas. El movimiento pensionista ha impedido que se aplicara el factor de sostenibilidad que se tenía que aplicar a los trabajadores que se fueran jubilando, y que consistía en decir, no, cuando usted empezó a trabajar a los 14 años, la esperanza de vida en España era de 70 años, ahora es de 83, de lo que tenía que cobrar de la pensión ahora le quitamos ese tanto por ciento. Eso lo hemos parado con el movimiento, pero cuidado, lo hemos suspendido porque la ley sigue estando. Cualquier día nos lo pueden volver a aplicar, y Escrivá está buscando la manera de a ver cómo lo cuela. Pero ahí se enfrenta a los pensionistas, que no le dejamos que haga esa jugada. Y ahora en el último Pacto de Toledo se han inventado otra treta. Ahora estaba hablando poco antes de comenzar con un compañero de la situación en Francia, que los chalecos amarillos, los sindicatos, los movimientos sociales han parado la reforma de Macron, que entre otras cosas preveía recortar las pensiones, porque esto no es una cosa que solo se haga en España,
Macron se ha tirado para atrás, pero ya están preparando otra reforma, porque ellos quieren robarnos nuestro dinero. Y cuando les cierras una ventana, se intentan colar por otra. Por eso hay que seguir movilizados y activos. ¿Y qué es lo que ha propuesto ahora en el último pacto de Toledo el señor Escrivá? Ha dicho, bueno, como esto está muy mal, como la seguridad social está muy mal, bueno, está muy mal porque le quitas el dinero. Porque él mismo ha reconocido que el último año se desviaron 23.000 millones de euros a gastos impropios, a gastos que no tocaban. Claro que no se llega a fin de año. Pero dice, no, como esto no funciona, ya tenemos la solución. Vamos a hacer que una parte de lo que ahora se cotizaba a la seguridad social se cotice en fondos privados de los bancos, con sistemas privados de pensiones, porque también les ha pasado otra cosa a los bancos, que la gente no es tonta, y los fondos privados de pensiones han fracasado. Cada año hay menos en España. ¿Por qué? Evidente, porque son una ruina, porque pierdes el dinero, la gente no es tonta. Y ahora que han fracasado, entonces le llaman al ministro y dicen, como la gente no viene por las buenas, vaya usted con los sindicatos y obligue a que una parte de lo que ahora va a la seguridad social vaya a la Caixa, al Banco de Santander o al Banco de Sabadell. También esto lo hemos parado. La prensa económica, Expansión, etcétera, llevaba exigiendo la COE a Escrivá, pero esto usted dijo que lo pondría en febrero. Y ni en febrero, ni en marzo, ni con la epidemia han podido. Y no han podido porque hemos estado movilizados y hemos estado explicando también a los trabajadores de hoy que euro que pongan en fondos privados de pensiones es euro que van a perder. Lo mismo que les pasó a los trabajadores de Chile, de Estados Unidos, de Holanda. Son una estafa. Y es más, es una pérdida de soberanía nacional. Ahora que se habla tanto de banderas, pues resulta que partidos que les gusta mucho hablar de una bandera y partidos que les gusta mucho hablar de otra bandera están de acuerdo que nuestro dinero se vaya a los fondos privados de pensión, a los paraísos fiscales, y que el día de mañana, cuando vayamos a que los trabajadores actuales pidan el dinero, les digan que en las Islas Caimán, en los paraísos fiscales, España no puede entrar y que tururú, lo que pusieron desapareció. No vamos a aceptarlo, no lo hemos permitido. Y esto es una amenaza para los trabajadores futuros, que les quiten ese dinero porque no lo van a recuperar. Pero también es una amenaza para los pensionistas de hoy. ¿Por qué? Porque las pensiones se pagan con lo que se ingresa el mes anterior. La pensión que vosotros recibís es lo que ha ingresado la Seguridad Social como cotización social el mes anterior. Si tú ahí le quitas una parte porque te lo llevas a los bancos, automáticamente entonces sí, la Seguridad Social entra en quiebra. Y de esto no se habla en el Pacto de Toledo. ¿Y entonces qué nos dirán? Nos dirán que no hay dinero. ¿Y entonces qué pretenderán? Que los jóvenes confronten con los mayores. Les dirán, fíjate, vamos a tenerte que sacar de tus impuestos, pagar a los viejos para que miren las obras y se estén sin hacer nada. Eso es lo que van a intentar hacer. Por cierto, lo intentaron en el pasado. Y el movimiento de pensionistas ha conseguido que los jóvenes, aunque no salgan a la calle como debieran, al menos los jóvenes y los trabajadores entiendan la lucha de la gente pensionista. Rajoy también intentó confrontar jóvenes con abuelos, no lo consiguió. Mayoritariamente nuestros jóvenes entienden que el derecho a la pensión es un derecho digno, un derecho humano que no se puede retirar. Y que cuando nos manifestamos se solidarizan con nosotros. Dan apoyo a sus mayores, a sus abuelos. Hemos conseguido que ese discurso del egoísmo, de confrontarnos unos con otros, se rompiera contra el muro de la solidaridad. Y lo hemos hecho porque nos hemos movilizado, porque nos hemos organizado, pueblo a pueblo, barrio a barrio. ¿Qué propone COESPE, Marea Pensionista? Nosotros lo que proponemos, en primer lugar, no proponemos, exigimos, es que
se aclaren las cuentas de la Seguridad Social, que haya una auditoría, que se explique cuánto dinero desde que se fundó el sistema ha entrado en la caja y cuánto dinero ha salido, y que se explique el dinero que falta. ¿Por qué? Porque a partir de ahí va a quedar muy claro que no hace falta reformas, contrarreformas, conservadoras, sino que el sistema es sólido. Y en este momento, en el Parlamento del Estado español ya hay 9 fuerzas políticas: Esquerra Republicana, Unidas Podemos, Teruel existe, Más País, a ver si que no me deje nadie porque luego Bildu, la CUP, hasta 9 fuerzas políticas que dan apoyo a esta reivindicación. Lo que nos sorprende es que los partidos más importantes de este país sigan sin votar por la auditoría. ¿Por qué no la quieren? Porque la auditoría es simplemente transparencia. Les ofrecimos que fueran las universidades que investigaran. Nos dijeron, no, esto tiene que ser el Tribunal de Cuentas. Vale, pues el Tribunal de Cuentas. También tenemos amigos ahí, porque claro, jubilados los hay de todas partes. Los hay en la pesca, en la minería y de la seguridad social. Y para terror de Escrivá tenemos bastante más información de la que él piensa que tenemos. Y por tanto, sabemos lo que hay detrás y sabemos que el dinero está. Primera exigencia, esa auditoría. Pero la segunda exigencia es que no se privatice nada más, al contrario, que se revierta. Y esto no solo afecta a las pensiones, afecta a la sanidad, afecta a las residencias, afecta a los servicios de atención domiciliaria. ¿Cómo puede ser que después de lo que hemos vivido con la epidemia, en que se ha demostrado que al final es lo público lo que salva a las personas, la conclusión sea que hay que quitar trozos de los centros de asistencia primaria, de los hospitales públicos, de las residencias, para que eso lo lleven empresas privadas? Es que no se entiende que la empresa privada lo que busca es el beneficio. ¿Y cómo se obtiene beneficio? Pagando peor a los trabajadores, muchas veces trabajadoras, sirviendo peor, con menos personal, con menos medios, y así obtiene beneficio. Pero estos servicios públicos no pueden ser objeto de negocio, son derechos sociales, no se puede negociar con ellos. Esta semana estaba en Madrid y me contaban en el hospital del IFEMA, ¿sabéis cuánto cobraba la subcontrata por alimentar a la gente que estaba encerrada en el IFEMA con el COVID? 50 euros diarios por comida de enfermo. En fin, vaya, como si se fueran ahí a un restaurante a comer marisco. Gente que lo que comía era un yogur en el mejor de los casos. Y cada subcontrata es una búsqueda de hacer negocio. Y claro, si en lugar de dar 2 yogures le doy 1, todavía gano más dinero. Y si en lugar de tener una cama de buena calidad le pongo una litera, todavía gano más dinero. ¿Se puede jugar con los derechos? No. Y hemos visto también una cosa terrible en Madrid y en Cataluña, que cuando aparece la epidemia y empiezan a haber escándalos en las residencias, el que empezamos a ver, y las trabajadoras nos lo dicen, es que la gente no solo muere de COVID, la gente está muriendo de hambre, deshidratada, porque no la podemos alimentar, porque no tenemos personal. ¿Qué es lo que hace la administración? Prohibir la entrada a los familiares, que los enfermos que mueren se incineren y que nadie los vea. Con el argumento de la salud, podía ser los primeros días, después había medios para resolver esta cuestión. Y encima, lo que hacen es, desde la Generalitat o desde la Comunidad de Madrid, proteger a esas empresas que han estado maltratando a nuestros mayores.
Y ahí viene otra cuestión. El día 15 es el Día Internacional contra el Maltrato del Mayor. En todo el Estado vamos a movilizarnos durante esta semana, porque hay muchos maltratos. Hay maltrato a la gente que ha maltratado y asesinado en las residencias. Hay maltrato cuando a una persona mayor, en lugar de atenderla en un CAP, la intentan atender por teléfono y telemáticamente. Hemos pagado para que haya trabajadores en sanidad, no robots. Y para que, por cierto, tengan un empleo digno y unas condiciones de trabajo dignas, que ni la sanidad privada ni las residencias privadas los dan. Hay maltrato cuando los bancos cierran las agencias bancarias, y tenemos que ver este invierno cómo en la calle, en los lugares donde había más colas, era en las agencias bancarias de la gente que intentaba tratar de cobrar su pensión. Con el frío, con la epidemia y los abuelos una hora en la calle para entrar en la agencia bancaria. ¿Y qué hace el Estado? Nada. Les permite que después de hacer un enorme negocio, echen a la calle a miles de trabajadores y cierren un montón de agencias bancarias. A día de hoy, y no ha acabado todavía la reconversión, en nuestro país, en la mitad de municipios ya no hay ni una sola entidad bancaria. ¿Qué tiene que hacer un abuelo? Conectarse por internet, hombre. Pues si no tiene nietos o hijos que le echen una mano, lo que sea. Y eso sí, el Estado le da el monopolio a la banca privada para que gestione nuestras pensiones, que no es poco dinero, son miles de millones cada vez que van a las manos de los bancos. ¿Y los bancos qué hacen? En lugar de dar un buen servicio, aprovechan ese monopolio que les ha dado el Estado para maltratar todavía más a la gente. Tenemos otro tipo de maltrato bancario, como son las comisiones bancarias. Hace ya meses que hemos empezado a hacer una movilización al respecto, al abuso terrible que hay en el cobro de comisiones de los bancos sobre la gente. Y después de hacer unas cuantas concentraciones frente a las agencias del Banco de España, de hacer cartas y tal, el Banco de España se dirigió a nosotros para decirnos: ¿dónde vais? Pensionistas, ¿qué exigís? Si resulta que nosotros eso ya lo tenemos previsto. Hay un decreto, y desenterraron del Boletín Oficial del Estado un decreto que da derecho a las personas con bajos ingresos a tener una cuenta básica en la que prácticamente no se pagan comisiones. Hombre, ¿de quién es la tarea de explicarle esto a la gente? ¿Del movimiento pensionista o del Banco de España? Porque en el mismo decreto, cuando lo leemos, se dice: los bancos en todas las agencias tendrán que informar a la gente que existe el derecho a tener una cuenta básica. Hemos inspeccionado al azar 30 agencias. Ni en una estaba la información en el cartel. Y en una, lo que había era un código QR, eso que vas con el móvil, en fin, muy adecuado para la gente mayor, para que se entere de que tiene que poner el teléfono y leerlo en el teléfono cuáles son las condiciones. Por eso COESPE, a partir de este fin de semana, va a poner en marcha toda una campaña para hacer lo que no ha hecho Leopoldo de la Cal, el gobernador del Banco de España. Y vamos a facilitar un impreso para que podáis ir al banco a exigir que os den una cuenta básica, por escrito. Y lo vamos a llevar hasta el último pueblo de España, exigiendo ese derecho. Que claro, como siempre, hay fraude. Aprueban el derecho, pero luego no ponen los medios para que la gente lo pueda pedir. Un viejo truco. Pero aquí encuentran un problema, y es que ahora existe un movimiento. El movimiento social se articula. Y somos capaces, por ejemplo, de hacer esta campaña que iniciamos este fin de semana.
COESPE también plantea otra cuestión, la necesidad de dignificar el trabajo. Para que haya pensiones sostenibles, tiene que haber trabajo digno, porque lo que aguanta las pensiones es la cotización social. Es inaceptable que nuestros jóvenes estén trabajando en lugares donde no se genera derecho de pensión. Primero porque a ellos les están robando su vejez, aunque tengan 20 años, algún día llegarán a ser mayores. Y entonces les dirán, ah, no, es que eso no contaba. Y a usted para llegar aquí le faltan 10 años. ¿Cómo? Si yo trabajé de becario, trabajé para la administración. No. Usted no tiene ese derecho. Bien. Hay que exigir trabajo digno. Y no tenemos que ir muy lejos. Yo os pongo el ejemplo. En mi universidad. También, esta semana hemos conseguido, después de muchísimo tiempo, tener las cuentas del tipo de personal que hay. La ley de universidad obliga que al menos la mitad de los profesores tengan que ser profesores con contrato fijo. En estos momentos, en mi universidad, la Universidad de Barcelona, el 70% del profesorado es precario. Son jóvenes que tienen que dar clases en 3 universidades porque cada una les paga 400 euros para llegar a fin de mes. Que claro, lo único que caramba tienen que investigar y tal, están en la precariedad absoluta. Y como están en formación, pues tampoco se les reconocen derechos a la seguridad social. Pero es que esto no ocurre en la universidad, ocurre en los centros sanitarios, ocurre en todas partes. Hoy, a día de hoy, este mes, hemos batido el récord de afiliación a la seguridad social. Más de 19 millones de trabajadoras y trabajadores. Esto es magnífico para el sistema de pensiones. Pero ¿qué ocurriría si toda esta gente que está precarizada como becario en formación estuviera en la seguridad social? Pues que igual seríamos 21 o 22 millones de trabajadores, generando derechos para estos trabajadores y generando cotizaciones sociales. Pero claro, a las empresas les sale muy a cuenta no pagar la cotización. Y al sistema le sale muy a cuenta que los jóvenes se sigan creyendo que no tendrán pensión. No tendrán pensión si no la pelean. Porque si la pelean van a tener, como todo hijo de vecino, derecho a la sanidad, a la pensión y a todos los derechos sociales que sus antepasados hemos conquistado. Finalmente, ya me he alargado mucho, perdonad, pero es que hay tantas cosas que explicar que es difícil comprimir. Pero sí que quiero lanzar un último mensaje. Y es que cuando acabe esta terrible epidemia que se nos ha llevado a tantas personas por delante, tantos compañeras y compañeros, que finalmente, muchísimo más tarde de lo que se debía, pues se ha acabado vacunando a la gente mayor y creemos que en los próximos meses vamos a tener ya un cierto nivel de seguridad. El movimiento pensionista ha convocado para este 16 de octubre una marcha sobre Madrid, como hicimos hace 2 años. Una marcha sobre el Parlamento para exigir la auditoría, para exigir el derecho de los pensionistas, para que se enteren que con los derechos de la gente no se juega, que somos muchísimos más de los que se piensan. No todo el mundo puede salir cada semana a las plazas. No todo el mundo está en condiciones de salud familiares, porque tienes que cuidar de los nietos, de la persona que tienes a tu cuidado, está en condiciones de poder participar en las movilizaciones que hace 3 años, semana tras semana, el movimiento pensionista está convocando en cientos de pueblos de España. Pero que no se engañen, detrás de cada persona que sale de la calle hay un montón de gente que comparte lo que defendemos. Hay un montón de trabajadores y de jóvenes que lo comparten. Hemos visto estos últimos meses que delegados sindicales de diversos sindicatos, en el caso de UGT y de comisiones que tenían procesos congresuales, han exigido a sus direcciones que no firmen ningún convenio colectivo que privatice pensiones. Han exigido que se audite la seguridad social,
que las direcciones de esos sindicatos pidan con nosotros la auditoría de la seguridad social. Y por tanto, la influencia de esta gente que nos ponemos en pie es mucho mayor de aquella con la que tratan de medirnos. Posiblemente sea por eso que hemos parado la privatización del sistema de pensiones de momento, que hemos conseguido que este año se volvieran a revalorizar, que hemos impedido que este año no se aplicara de nuevo el factor de sostenibilidad. Quien lucha puede ganar. Quien lo da por perdido, está perdido. Pero esto no concuerda con la voluntad y la firmeza de, en fin, los viejos roqueras y roqueras que están en la marea pensionista. Vamos a seguir recordando que gobierne quien gobierne, las pensiones se defienden. Creo que después de la charla le agradecemos a Ramón. Pues venía a decir, viene la parte nuestra de participar. La asamblea no es solamente informativa, sino es una asamblea donde podamos participar.